Buenos días, estudiantes de la materia Inteligencia Artificial. Estamos por aquí en el corte 3 para darle la clase de conocimiento de tipos de redes neuronales, el cual le puede servir para sus actividades académicas sumativas. Vamos a compartir pantalla para comenzar con el tema de las tipos de redes neuronales. Tenemos entonces que para clasificar las redes neuronales, tenemos diferentes tipos de redes y están clasificadas según el número de capas o por el número de capas. Pueden ser clasificadas por el tipo de conexión, pueden ser clasificadas por el grado de conexión o por el tipo de arquitectura. Entonces tenemos las redes neuronales según el tipo por el número de capas o la clasificación por el número de capas. Tenemos dos tipos, las redes neuronales monocapas y las redes neuronales multicapas. En el caso de las redes neuronales monocapa, son más sencillas, ya que la capa de entrada también podría considerarse una capa, pero al no hacer cálculo no se tiene en cuenta a la hora de clasificarse. Es decir, tenemos una capa de entrada que se conecta a la capa de neuronas de salida que realiza determinados cálculos. Entonces, la monocapa, según la imagen, tenemos la capa de entrada y la capa de salida. Entonces, es una sola capa, ya hablamos de monocapa. En cambio, las multicapas tiene la capa de entrada, tiene la capa ocultas, que como les dije en la clase anterior, que se vio anteriormente grabada y se grabó además, están las capas ocultas y la capa de salida. Este es multicapa. Entonces tenemos las monocapas y las multicapas. Estos elementos los expliqué en la clase anterior. Tenemos también la clasificación por los tipos de conexión. Este es en el caso de las conexiones. Tenemos redes neuronales no recurrentes y las redes neuronales recurrentes. En las no recurrentes se descubrieron en el año 1980 aproximadamente y se dice que trabajan en un solo sentido. Es decir, no existe una retroalimentación y carecen de memoria. No están utilizadas, es más sencilla. Este, ambas, las recurrentes y las no recurrentes, utilizan algoritmos en la fase de entrenamiento cuando se está haciendo el entrenamiento como tal de la red. En cambio, las recurrentes tienen la posibilidad de realizar conexiones de realimentación con las neuronas de una misma capa o de diferentes capas. Se puede dar esta realimentación y estas redes neuronales recurrentes, las primeras, las no recurrentes que no tienen realimentación y estas que tienen o usan la realimentación, tienen memoria. Tienen mayores ventajas, por supuesto, pueden ser más potentes que las no recurrentes. Entonces tendríamos un ejemplo aquí o la gráfica, la entrada y tenemos las capas, pero entre las capas que son las capas ocultas tenemos la red recurrente de aprendizaje de alimentación y la capa de salida. Ahora tenemos también una clasificación por el grado de conexiones que se tengan en la red. Así como se asemeja al funcionamiento del cerebro, que ya le había explicado anteriormente, que las redes neuronales artificiales vienen de las redes neuronales biológicas del humano, en el funcionamiento de la inteligencia artificial se busca la similitud con el humano en cuanto al cerebro y en cuanto a la capacidad de conexión. De tal manera entonces que estas redes buscan transportar información, los datos más rápido que el cerebro mismo biológico.
Pero, por supuesto, la red del cerebro tiene un mayor número de conexiones. Entonces tenemos redes neuronales totalmente conectadas y redes parcialmente conectadas. En el caso de las totalmente conectadas, las capas anteriores y las capas posteriores están totalmente conectadas unas con otras. Es decir, que todas las neuronas estarían conectadas entre ellas. En cambio, en las parcialmente conectadas, no se establece esta comunicación y conexión totalmente entre todas las neuronas de la red. A la hora entonces de establecer estas conexiones o estas estructuras complejas, este, se hacen algoritmos y se establecen jerarquías en los procesos de esa red. Y tenemos la clasificación por el tipo de arquitectura. Tenemos de tipo de arquitectura o tecnología. Tenemos las redes neuronales Transformer, como las del ChatGPT, como por ejemplo el ChatGPT utiliza estas neuronas, este tipo de neuronas, porque es muy buena para lo que es el uso de procesamiento del lenguaje natural, lo que es el contexto, más que otro tipo de red o de neuronal. Y se necesita mayor número de recursos y energía. Tenemos las redes neuronales recurrentes, que se utilizan más que todo para la generación de texto y para el trabajo en secuencia, más las transformers, las anteriores estas transformers, están incluso sustituyendo las redes recurrentes en cuanto a la generación de textos. Tenemos las redes neuronales convolucionales, que se emplea para computadoras o computadoras de visión, reconocimiento facial, para la conducción autónoma de sistemas de vigilancia, y son bastante útiles en estos casos. Están las redes generativas adversarias para generar contenido, rostros artificiales, dibujos y usos similares artificiales para generar contenido, y lo que son datos de entrenamiento para estas redes. Tenemos las redes neuronales siamesas para comparar, que utiliza para comparar similitudes, para verificar la autenticidad de un documento o el reconocimiento facial. Están las redes neuronales de memoria diferenciable, que se utilizan a procesos que requieren memoria o mayor capacidad de memoria y capacidad de razonamiento. Y tenemos las redes neuronales recurrentes, variantes de redes neuronales recurrentes, que existen algunas variedades como la MSTM, que es memoria temporal, y para perfeccionar algunas desventajas de las redes neuronales anteriores. Ahora, ¿qué son las redes neuronales convolucionales? Estas redes tienen una ventaja respecto a otros tipos de redes neuronales porque tienen multicapas comunes en las diferentes partes de la red que pueden entrenar para diversas tareas. Y esto aumenta la velocidad de entrenamiento, la identificación de patrones más avanzados y el uso potente de algoritmos para estas redes. Están las redes neuronales de base radial. En la inteligencia artificial y en la matemática se usan mucho estas redes neuronales como funciones de activación. La salida de esta red es una combinación de funciones de base radial y de parámetros neuronales. Tiene asignación de diversas funciones
como la predicción de series de tiempo y de clasificación. Tenemos la red neuronal líquida para aprender en base a su experiencia con parámetros en el tiempo real. En base a su experiencia se va alimentando y aprendiendo. El autor Ramin Hassani es uno de los creadores de este tipo de red y está inspirado en el sistema nervioso de los gusanos. Están los algoritmos para hacer redes neuronales, que son los algoritmos de aprendizaje automático y algoritmos de cálculos complejos como algoritmos de descenso de gradiente para que las redes puedan aprender basado en el alcanzar el punto mínimo de un error. Está el de función sigmoide, que observa un proceso de aprendizaje automático basado incluso en procesos naturales y se utiliza para prestar la evolución de un proceso en un determinado espacio de tiempo. Por supuesto, en la inteligencia artificial se utiliza este tipo de sistemas algorítmicos. Está la propagación hacia atrás, que se basa en cálculos para trabajar en diversas capas de una red neuronal, y este algoritmo se propaga desde las capas de entrada hasta las capas de salida. Y al llegar a la capa de salida se calcula un margen de error con el resultado de la salida y el resultado de entrada. Y esta señal de error se propaga a las capas anteriores, comenzando por la salida hasta las capas ocultas, que son las capas intermedias. Está el método de Newton, que es la aplicación del cálculo diferencial para encontrar ceros y raíces de una función derivada, y las redes neuronales para la optimización. Y está el aprendizaje de cuantificación vectorial también, que a partir de la creación de un diccionario de prototipos se realiza el entrenamiento de las capas supervisadas de una red neuronal y se aprende este tipo de aprendizaje se da para interpretar diversos patrones. Ahora bien, ¿qué tipo de hardware se necesita para trabajar con redes neuronales? Se necesita el Python. Python es uno para también un software y se puede utilizar en cualquier ordenador sencillo, básico, como de los, sin muchas tecnologías avanzadas. Ahora, si estamos desarrollando software Deep Learning, en este caso sí se necesita equipos potentes con cierta configuración de procesadores y una buena RAM para procesar los datos. Es decir, que una de las tecnologías que necesitamos para este uso de hardware más sofisticado para desarrollar software, se necesita una buena tarjeta gráfica, una tarjeta RAM y una placa base de 32 gigas o más. Cuanto más RAM se tenga, mejor. Procesadores Intel que tengan un buen rendimiento para desarrollar este, esta área científica. Algunas empresas también han visto la oportunidad de negocio en montar ordenadores profesionales de inteligencia artificial. Ok, entonces es importante esta información de que se debe tener, qué equipo se debe tener para poder trabajar con inteligencia artificial en el área de las redes neuronales y en el caso de máquinas inteligentes y el Big Data.
Bueno, entonces espero que esta información les ayude y que ustedes la puedan complementar para el desarrollo de sus actividades del deporte.